los susurros del Vaticano, los exorcismos prohibidos que nunca salieron a la luz. La noche cae sobre Roma y las campanas de la basílica resuenan en la distancia, ahogadas entre el viento que recorre las calles antiguas. Las sombras se extienden por los muros de piedra y el aire huele a incienso, humedad y silencio. Dentro del Vaticano, cuando las luces del día se apagan, algunos aseguran que el murmullo de oraciones lejanas se mezcla con algo más, algo que no pertenece a este mundo. No son rezos ni cantos, son susurros, voces que piden ayuda, o quizás que anuncian su regreso. Durante siglos, la Iglesia ha sido guardiana de secretos que jamás fueron escritos en los evangelios. En los pasillos más profundos del Vaticano existen archivos que no figuran en ningún registro público, informes de posesiones que no pudieron ser resueltas, sacerdotes que perdieron la razón durante un exorcismo y objetos sellados por orden papal porque no deben volver a ser tocados. Este es el otro rostro del Vaticano, un rostro que el mundo no debe ver. Se dice que en lo más bajo de la ciudad del Vaticano, más allá de las criptas, hay una cámara sin nombre conocida entre algunos pocos como la Sala del Silencio. Allí guardan los documentos de los exorcismos más antiguos, los casos que jamás fueron aprobados oficialmente por la Santa Sede. No hay luces, solo velas encendidas por monjes que juran haber escuchado voces al acercarse a los estantes. En esas carpetas reposan nombres de aldeas olvidadas, sacerdotes borrados de la historia y mujeres que desaparecieron tras ser consideradas imposibles de liberar. El caso más antiguo que aparece en esos registros data del siglo XV. Un pequeño monasterio en el norte de Italia fue testigo de una serie de fenómenos que hasta hoy no tienen explicación. Se hablaba de una monja llamada Lucía di Verona, conocida por su devoción y su don para sanar enfermos. Pero una noche, mientras rezaba en la capilla, comenzó a gritar con una voz que no era la suya. Las demás hermanas corrieron, y lo que vieron las marcaría para siempre. Lucía flotaba sobre el suelo, su rostro cambiaba y hablaba en lenguas desconocidas. El obispo ordenó sellar el convento y enviar un exorcista. Dicen que la ceremonia duró 3 días. Al tercero, un rayo cayó sobre la iglesia y todo ardió. Cuando las autoridades llegaron, solo hallaron cenizas y una cruz invertida grabada en el suelo. Ese documento está guardado en la Sala del Silencio y lleva una sola nota escrita a mano. El cuerpo fue purificado, pero el eco permanece. A lo largo de los siglos, hubo otros casos similares. Uno de los más misteriosos ocurrió en 1882, cuando un joven sacerdote francés fue trasladado al Vaticano tras sobrevivir a un exorcismo en Lyon. Su nombre era Jean Morel, y llegó a Roma con los ojos completamente blancos, sin pupilas, pero consciente. Los médicos no pudieron explicarlo. Morel solo repetía una frase: ellos ya están dentro. Durante semanas fue estudiado por teólogos y cardenales, hasta que una noche desapareció de su habitación. La puerta estaba cerrada desde dentro. Lo único que encontraron fue un manuscrito en latín antiguo que decía: el enemigo se disfraza de oración. Años después, ese mismo texto apareció copiado a mano en otros casos de posesión en distintas partes del mundo. Los rumores dentro del Vaticano hablan de un grupo selecto de sacerdotes, conocidos como los silenciarios, entrenados para intervenir en casos que ni siquiera el ritual romano puede resolver. No responden a diócesis ni órdenes religiosas. Operan en secreto, muchas veces sin permiso oficial. Su tarea no es salvar almas, sino impedir que lo que está dentro se propague. Algunos creen que estos hombres aún existen, actuando bajo órdenes directas de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Otros aseguran que son leyenda, pero los informes filtrados en los años 70 revelaron que el Vaticano financiaba operaciones en distintos países bajo el nombre de misiones de purificación espiritual.
Uno de esos casos ocurrió en México, en 1972, en un pequeño pueblo de Hidalgo. Los habitantes aseguraban que una joven llamada Elena hablaba en voces múltiples y predecía muertes. Los sacerdotes locales pidieron ayuda y el Vaticano envió discretamente a 2 exorcistas bajo identidades falsas. El ritual duró 9 días. Los testigos narran que durante el exorcismo, las paredes de la casa comenzaron a sangrar y los perros del pueblo huyeron al monte. Cuando todo terminó, Elena fue declarada liberada, pero su cuerpo nunca apareció. En el acta que el Vaticano registró figura como Caso 072MX, sin resolución corporal. Ese archivo también fue sellado. A lo largo del siglo XX, los exorcismos continuaron, pero muchos quedaron fuera de los registros oficiales. Algunos sacerdotes que los practicaron fueron silenciados, otros desaparecieron. Se dice que cada papa recibe, al iniciar su pontificado, un informe confidencial con los casos que jamás deben ser mencionados en público. Entre ellos se encuentra el de La Voz de Santa Cecilia, un fenómeno ocurrido en 1953. En una abadía cercana a Roma, las monjas comenzaron a escuchar cantos en mitad de la noche. Al principio creyeron que era una revelación divina, hasta que los cánticos se transformaron en gritos. Los investigadores del Vaticano grabaron los sonidos en cinta, y quienes los escucharon afirmaron sentir una presión en el pecho, como si algo intentara entrar en ellos. Esas grabaciones existen, pero nadie fuera del Vaticano ha vuelto a oírlas. Se rumora que una de esas cintas fue reproducida accidentalmente en 1978 por un técnico del archivo y que murió 3 días después, diciendo que la voz seguía sonando dentro de su cabeza. Si esta historia te está pareciendo interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir explorando más misterios como este. Historias reales, prohibidas y olvidadas, que el mundo no debía conocer. Con el paso del tiempo, la figura del exorcista se ha transformado en un símbolo de fe, pero también en un instrumento de control. Muchos teólogos modernos aseguran que el Vaticano oculta no solo los casos fallidos, sino los que no debieron hacerse. En los años 80, un sacerdote italiano, cuyo nombre fue borrado de los registros, realizó un ritual sin autorización en un hospital psiquiátrico de Perugia. Aseguró que uno de los pacientes no estaba enfermo, sino poseído. Durante la ceremonia, el paciente comenzó a hablar en un idioma arcaico que solo los lingüistas del Vaticano pudieron identificar después. Era caldeo, una lengua muerta. El paciente murió al amanecer y el sacerdote fue trasladado a un monasterio del que nunca volvió a salir. El informe final decía: la entidad respondió, fin del contacto. Entre los casos más recientes, existe uno que nunca fue reconocido públicamente, pero sí documentado internamente: el caso Malachai, ocurrido en Irlanda en 2004. Un seminarista comenzó a experimentar visiones mientras dormía en los dormitorios del antiguo convento de Loch Derg. Describía sombras que rezaban al revés y voces que lo llamaban por su nombre. Los superiores pensaron en estrés o esquizofrenia, hasta que varios testigos aseguraron haber visto cómo su cuerpo se elevaba durante la misa. El Vaticano intervino, y 3 sacerdotes fueron enviados para practicar el ritual. Uno de ellos murió de un infarto antes de llegar. El segundo abandonó la orden meses después. El tercero escribió una carta al Papa Benedicto XVI, confesando que lo que enfrentaron no era una presencia demoníaca tradicional. Esa carta fue sellada en los archivos secretos. Desde entonces, el convento permanece cerrado. Los rumores de pasillos cuentan que el Vaticano guarda un libro que nunca fue publicado, conocido como el Liber Obscura, una recopilación de los exorcismos fallidos y de los nombres de las entidades que no pudieron ser expulsadas. Los teólogos que han tenido acceso parcial aseguran que en sus páginas no se mencionan demonios conocidos, sino inteligencias que se describen como entes de origen previo al lenguaje humano. Algunos estudiosos creen que esas descripciones
podrían referirse a formas antiguas de energía o conciencia que el Vaticano interpreta como maldad absoluta. En 2013, un cardenal retirado filtró fragmentos de una carta enviada directamente al Papa Francisco en la que advertía sobre un aumento anómalo de posesiones vinculadas a prácticas espirituales modernas. La carta sugería que los rituales contemporáneos de contacto espiritual, sesiones, invocaciones, incluso rezos alterados, podían estar reabriendo lo que él llamó portales psíquicos antiguos. El Vaticano jamás comentó al respecto, pero poco después se anunció una nueva escuela para exorcistas en Roma. Oficialmente, se trata de formación teológica. Extraoficialmente, muchos creen que se reactivó para preparar a una nueva generación frente a algo que vuelve. A veces, los propios sacerdotes reconocen que la posesión no siempre se manifiesta como se espera. No hay gruñidos ni levitaciones. A veces se trata de una voz interna, un pensamiento insistente, una sensación que se instala y nunca se va. Algunos exorcistas han dicho que lo más peligroso no es el demonio que se muestra, sino el que se esconde, el que usa la fe de su víctima como entrada. Y muchos de ellos temen que esa influencia se haya extendido más allá de lo individual, que se haya infiltrado incluso en la propia iglesia. Los susurros del Vaticano siguen presentes. Algunos trabajadores que limpian las basílicas por la noche aseguran oír voces en los confesionarios vacíos. Otros juran haber visto sombras caminando en dirección contraria a la luz. Los guardias suizos rara vez patrullan solos. Dicen que cuando se quedan completamente en silencio pueden escuchar pasos detrás, aunque no haya nadie. Lo más inquietante es que los exorcismos prohibidos no fueron eliminados del todo. Algunos continúan practicándose lejos de las cámaras, en países donde la Iglesia aún tiene poder sobre las instituciones. Y aunque el Vaticano niega su existencia, documentos filtrados muestran sellos y fechas recientes. Una línea de texto se repite en varios de ellos. Non aperiatur iterum. No debe abrirse de nuevo. Quizás el mayor secreto de todos sea que el Vaticano sabe que algunas entidades no se expulsan, solo se transfieren. Cada exorcismo es una negociación. Y cuando un sacerdote dice, sal de este cuerpo, no siempre significa que desaparezca. A veces solo cambia de huésped. Por eso cada noche, cuando las campanas del Vaticano marcan la medianoche y el eco resuena en las paredes de piedra, algunos juran oír los susurros. Voces antiguas que hablan desde los muros. No son demonios, no son ángeles, son fragmentos de algo que estuvo demasiado cerca de lo sagrado y se rompió. Dicen que si alguna vez entras en la Basílica de San Pedro y escuchas un susurro que pronuncia tu nombre, no respondas. No porque sea una alucinación, sino porque quizás en ese momento el Vaticano haya decidido que tú eres su próximo caso.